busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Para que no nos tome mucho el tiempo, esta noche vamos a estudiar, a meditar en el capítulo 5 de Jeremías. He mencionado que quiero tocar cada capítulo en la medida que considere que hay aplicaciones prácticas, contemporáneas para nuestra vida, y voy a saltarme algunos capítulos que considere que tal vez no son muy aplicables. Así que vamos a la palabra. ¿Está listo para la palabra o todavía no está listo para la palabra? Gloria a Dios. Saque su Biblia, dispóngase para ir a las Escrituras, capítulo 5 de Jeremías. Le he mencionado que esta profecía fue dada a través de este profeta en un lapso de tiempo bastante largo, más de 50 años, se cree, entre 50 y 60 años. Y yo me inquietaba al pensar, ¿y por qué tanta advertencia, y que este juicio y que aquel otro juicio? Pero lo entendemos cuando comprendemos que en el capítulo 1 de este libro, la palabra nos menciona que estas palabras de profecía le vinieron a Jeremías en los días del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, fueron más o menos 50 años, o un poquito más de 50 años, Jeremías advirtiendo: el juicio viene, el castigo, el pecado los está separando de Dios, vuélvanse a Dios, viene el juicio. Pero no le creyeron. 50 años hasta que llegaron a la cautividad. Y a Jeremías le tocó pasar por la cautividad y profetizar en medio de la cautividad. Ahora, yo creo que realmente es bien difícil, ¿verdad? El poder detenerse, el poder creer la palabra, un anuncio, sobre todo cuando se habla de un juicio. ¿Quién podría creer? Supóngase que usted agarrara a un joven y le dice: mira, si seguís viviendo como estás viviendo, dentro de 10 años vas a estar muerto, te va a ir mal. Le diría: ¿y quién es usted para que me hable de esa manera? Me está maldiciendo. Y usted está hablando en base a la evidencia de qué está haciendo, en qué está involucrado, en qué anda, y usted lo puede advertir y hacerle ver que le va a ir mal, porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Ahora, imagínese cuando es un hombre inspirado por Dios quien está hablando. Con seguridad la palabra se va a cumplir. Y sucede que a Jeremías no le creían. Así que entendamos que el libro de Jeremías tiene muchas advertencias, una gran cantidad de confrontación, de señalamiento, pero que esto sucedió en un lapso de más de 50 años y que al final los judíos fueron desobedientes y no recibieron la bendición. Así que continuamos con ese entendimiento. Capítulo 5, verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. Mire qué curioso, me llama la atención el hecho de que es como que Dios le dé la tarea a Jeremías de que vaya a buscar por lo menos un justo. Y si Jeremías encuentra un justo, con solo uno que hubiera encontrado, le dice que va a perdonar a la ciudad. Recuérdese usted cómo Abraham negoció con el Señor para que no destruyera Sodoma y Gomorra, que si hay 50 justos, que si hay 40, y se fue bajando, ¿verdad? Pero Dios comienza haciéndole ver al profeta que la corrupción del pueblo es tan grande
que lo más seguro es que no va a encontrar ni siquiera uno. Así que le dice al profeta, puedes ir a recorrer las calles, puedes ir a buscar en las plazas, a ver si hayas un hombre, uno que haga justicia, uno que busque la verdad, y yo voy a perdonar la ciudad. Porque aunque dicen vive Jehová, juran falsamente. O sea, está diciendo la maldad, la hipocresía es la norma. O sea, el pueblo se había corrompido. Ahora, definitivamente eso no se aplica a nosotros o a la iglesia, porque de alguna manera en la iglesia siempre habrá, ¿verdad?, una división, el trigo y la cizaña. Siempre habrá gente temerosa de Dios, siempre habrá gente sincera. Yo creo que aún en las iglesias más carnales hay gente espiritual, y en las iglesias espirituales hay gente carnal. Entonces siempre habrá una mezcla. Pero aquí llama la atención que Dios le dice, si encuentran uno, yo perdono. Así que Dios señala la maldad, señala la hipocresía, señala la falsedad de los religiosos, y esto es algo notorio si consideramos que está diciendo que esto está sucediendo en el pueblo de Dios, no en el mundo, no en las naciones paganas, no, en su pueblo. Busquen en Jerusalén. O sea, no está hablando de cómo está la condición del mundo. En este caso, aplicándolo a nosotros, sería la iglesia, la corrupción que hay en la iglesia, los pecados que hay en la iglesia, la condición de la gente en la iglesia. Verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. El profeta señala que hay una actitud de dureza de corazón, de terquedad de parte del pueblo. El profeta le dice al Señor, Señor, los has azotado, los has castigado, has traído juicio, pero no quisieron cambiar su conducta, no quisieron recibir la corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y esto, hermano, como que viene a ser una característica generalizada, por lo menos en cierta etapa, en la adolescencia, en la vida del ser humano. Hay una etapa bien difícil de controlar en la adolescencia, la transición hacia la juventud. La mayor parte de nosotros, y especialmente los hombres, nos ponemos tercos y pensamos que sabemos y no queremos recibir corrección, no queremos recibir consejo. Y el profeta está hablando con el Señor diciéndole que esa es la condición del pueblo. Ahora, es tremendo cuando vemos que el profeta le dice, Señor, los azotaste. O sea, Dios trajo castigo. Los consumiste, Dios trajo juicio. Y a pesar de que Dios los castigó, ellos no quisieron recibir la corrección. Y a eso se le llama terquedad o se le llama necedad. Ahora, la última frase es importante cuando dice, no quisieron convertirse. O sea que hay una decisión personal. Dios deja al ser humano en el uso de su libre albedrío, que decidan si obedecer o no obedecer, si temer o no temer, si seguirle o no seguirle. Es una decisión bien personal. Y el profeta señala que el pueblo tomó la decisión de no obedecer. Y qué tremendo es cuando alguien está oponiéndose al castigo, a la corrección, porque le va a seguir yendo mal. Y si es Dios quien está disciplinando, quien está corrigiendo, y lo está haciendo para poder guardar la vida, para poder librar de la muerte, pues debería de considerarse como la palabra dice que el Señor al hijo que ama disciplina, y que azota al que toma por hijo. Debería tomarse como una bendición ser corregido por Dios. Ver el castigo, ver que las cosas no están bien, ver que no hay respaldo de Dios, ver que las cosas están saliendo mal, debería de hacer que cada creyente recapacite, reaccione, examine su vida y piense, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Tengo que volverme al Señor, tengo que tomar cambios en mi vida, en lugar de seguir empecinado en su misma terquedad. Verso 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré,
porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. O sea que el profeta pasa por la experiencia de que hace caso del mandato de Dios. Él va a indagar, a investigar si hay gente temerosa. Él está buscando ese hombre justo. Él está buscando ese hombre piadoso, ese hombre que camina en justicia, en la verdad, y no lo encuentra entre los pobres. Y su conclusión es: estos son pobres, han enloquecido, están locos, no entienden los caminos de Dios. Y es lo que yo pienso, hermano, cuando yo veo cómo con el crecimiento o con el avance del evangelio hay tantas iglesias tan atravesadas y hay tantas cosas y tantas locuras. Le decía yo a mi esposa, una de las últimas cosas que vi en la internet es que en una iglesia de tipo profético dicen: Jehová hace danzar a 20 niños de pecho. ¿Y cómo los hizo danzar?, me dice mi esposa. Es que son los papás los que suben con los hipotillos saltando arriba. Pero el tema es que Dios le ordenó a los padres que danzaran con los niños. Una cosa ridícula, absurda, sin sentido. Y la gente está llamando a eso la gloria de Dios, la presencia de Dios, la guianza del Espíritu. Y dicen que es algo maravilloso, que es algo asombroso, que es algo único, que es algo excepcional. Y lo único que hay de excepcional son las críticas que dicen, sin decir se les cae la criatura en las manos, dice, porque van subiendo unas gradas con los hipotillos ahí, ¿verdad? Y entonces piensan que Dios dio la orden que subieran los niños a danzar ahí arriba, y los niños no danzan. Pero el tema del video es: Jehová hace danzar a 20 niños de pecho. Entonces hay cada locura. Y yo digo, hay tanta gente que dice que es cristiana, pero están enloquecidos, son pobres, no conocen el camino de Dios. Pero luego también hay iglesias grandes, de gente famosa. Hay iglesias grandes en la ciudad, porque eso también uno puede decir, con gente que no ha sido educada, gente en el campo. Pero hay gente, hermano, letrada, gente estudiada, gente en las ciudades que también está en la misma condición de engaño. No conocen a Dios, no conocen la doctrina, no conocen el camino de Dios, no conocen el juicio de Dios. Y al profeta le pasa esa experiencia: deja a los pobres y se va a los grandes. Pero también se da cuenta que ellos quebraron el yugo, rompieron las coyundas. En otras palabras, se da cuenta que los grandes, que los líderes también están igual que el pueblo. En otras palabras, aplicándolo a Israel, Jeremías se da cuenta de que hay tal confusión espiritual, hay tal ambiente de confusión, que ni siquiera los líderes están ubicados conociendo la palabra, conociendo la voluntad de Dios, sino que tanto los líderes como el pueblo están confundidos, están engañados, están atontados y todavía permanecen en su terquedad. Verso 6: por tanto, dice Jehová, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Por causa del pecado, Dios le dice: bueno, como no han querido oír mi reprensión, como ya los castigué, ya los discipliné, ya les advertí, y no han querido obedecer, entonces ahora yo les anuncio que la destrucción viene, el juicio viene. Y Dios ocupa 3 fieras como figura para poder dar la imagen, la idea de lo que va a suceder. Dios ocupa al león, ocupa al lobo y ocupa al leopardo. Y les dice que tanto el león como el lobo como el leopardo van a acechar las ciudades. A nosotros, usando la misma figura, se nos dice que tenemos que estar velando, que tenemos que ser sobrios, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que saber que el diablo quiere destruir la vida de los creyentes. Hay que saber que estamos en peligro continuamente. Ahora, Dios le advierte al pueblo de Israel que el león, el lobo y el leopardo
van a arrebatarlos, los van a destruir. Y les dice que la razón es que sus rebeliones se han multiplicado y han aumentado sus deslealtades. O sea que en lugar de detenerse, continúan en el pecado, continúan de desobedientes, continúan de rebeldes, continúan manifestando su arrogancia, su independencia, la idolatría. Y entonces el Señor, que es justo, dice: ¿cómo te voy a perdonar esto? Y uno podría preguntarse, pero ¿y por qué no los perdonó? ¿Por qué no simplemente pasó por alto el pecado? Si es que Dios ha pasado años pasando por alto el pecado, hermano. Y Dios lo que hace es que advierte que después del pecado viene la muerte. Y Dios no puede cambiar esa ley. Dios no puede bendecir el pecado. Dios no puede anular la muerte sobre el pecador, porque esa es la consecuencia del pecado. Esa es la paga del pecado. Entonces el Señor en su justicia dice que Él no puede perdonar, no puede pasar esto por alto. Él enfoca de que sus hijos lo han dejado, que han jurado por lo que no es Dios. Y la palabra jurar, o el acto de jurar por alguien, siempre está conectado con adorar a alguien. Si yo jurara, aunque la palabra nos habla acerca de no jurar por nada, si yo jurara por Dios, significa que yo adoro a Dios, a Jehová. Ellos juraban por Baal, entonces eso significaba que ellos adoraban a los Baales. Aquello por lo que se juraba era a quien se consideraba Dios. Así que eso está conectado con idolatría también. Luego el Señor dice: los sacié y adulteraron. O sea, Dios los bendijo, Dios los respaldó, Dios los prosperó. Pero ¿qué hicieron? Se apartaron. Y siempre, casi siempre, a menos que sea más explícito, el enfoque es que lo abandonan a Él. Entonces está hablando de adulterio espiritual, aunque en muchas ocasiones toca el adulterio sexual. Y dice que se juntaron en casas de rameras, se juntaron en compañías. Y aquí menciona de una manera específica que si el pecado sexual está incluido, cuando dice: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. O sea, ve a Dios conociendo el corazón del pueblo. Está viendo que es un pueblo desenfrenado. Está viendo que es un pueblo depravado, donde no existe ni respeto entre ellos mismos, sino que los hombres están codiciando la mujer de su hermano, que el hombre está viendo a la mujer del prójimo. Y Dios lo revela diciendo en esta figura que andan relinchando como caballos detrás de la mujer del prójimo. Y entonces Él dice: no había de castigar esto. Y hemos de entender que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también Él es justo. Y en su justicia Él tiene que castigar el pecado. Así que el Señor habla acerca de que el pecado por el cual viene la destrucción es la desobediencia, la deslealtad, jurar en falso y el adulterio. Y hermano, podríamos considerar que esos mismos pecados están vigentes en la iglesia hoy. Tal vez nosotros no estamos como con los ojos espirituales muy abiertos, considerando qué está pasando en la iglesia, en todo el mundo, pero en términos generales hay pecados sexuales dentro de las iglesias, un montón de pecados sexuales. Hay deslealtad dentro de la iglesia. No hay reconocimiento de liderazgo, no hay un corazón para poder guardar a los líderes, seguir en una actitud de honra, de respeto. Hay desobediencia, y ese es el pecado más común. Se dan instrucciones sobre la palabra, se enseña, se corrige, se amonesta, pero el pueblo sigue en desobediencia. Así que no podemos ver esto nada más como algo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Dios revela por medio del profeta que el pecado incluye la desobediencia, la deslealtad, el jurar en falso, que nos lleva a la idolatría, y el adulterio. Y son pecados que son comunes, por así decirlo. Y más adelante se sigue tocando este aspecto y mencionando otros más. Verso 10. Dios, que ya determinó traer el juicio a estas alturas, dice en el verso 10: escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre.
Antes, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Dios da la orden y entonces Él declara que Él deja en libertad, descubierto y sin protección. Él deja al enemigo en libertad y descubierto y sin protección a su pueblo, para que vayan y suban por sus muros y que destruyan la ciudad. Ahora fíjense que todo esto era un anticipo de que Babilonia los iba a llevar en cautiverio. Y el profeta está ahí tratándolos de convencer, tratándolos de advertir, tratándolos de hacer recapacitar, pero no lo quieren hacer. Así que el Señor ordena que suban, que quiten las almenas de los muros, lo cual significa quítenle las ramas, destruyan. Dios le da la orden, el permiso al enemigo para que venga y traiga destrucción, y dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, aquí nos habla de una condición que difícilmente se aplica en la vida de la iglesia en este sentido. Como creyentes somos llamados a perseverar y vivir en la fe. Amén. Ahora, ¿cómo somos estorbados en nuestro caminar de fe? Cuando nos enredamos en el pecado. Y el pecado nos estorba seguir a Dios. Cuando el creyente no logra desenredarse, lo más seguro es que se va a enredar más en el pecado. Y mientras esté enredado en el pecado, comienza a cosechar consecuencias, sufrimientos, padecimientos, y se aplica aquel texto que dice: ¿no te ha causado esto el haber dejado a Jehová? El cual ya vimos en una reunión anterior. Entonces viene el padecimiento, vienen las consecuencias. Pero aquí de lo que se nos está hablando es de un pueblo terco que se levanta de una manera arrogante diciendo: Jehová no es Dios. Difícilmente le pasa eso a un evangélico. Difícilmente un creyente, aunque hay casos, ¿verdad? Como el que le mencioné, de este hombre que era pastor aquí en la zona de Panchimalco, y dijo: es que yo engañado estaba, y toda la gente evangélica está engañada. Muy raramente alguien sale así como que torcido completamente, y sale todo confundido espiritualmente y se aparta. Pero este pueblo que estaba rodeado de naciones idólatras, el pecado o la condición en la que cayó fue de decir: es que Él no es Dios. Como quien dice: hay otro Dios. Jehová no es Dios. Jehová no es quien va a castigarnos. Jehová no es quien puede advertirnos sobre el futuro. Verso 12: negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. Yo creo que es bien difícil que un creyente, que un cristiano nacido de nuevo, pueda hablar de esa manera y decir: Jesús no es el Señor, porque ya en ese momento tiene el espíritu del anticristo. Es bien difícil que un creyente hable de esa manera. Pero sí es probable que alguien que no haya nacido de nuevo diga y se exprese de esta forma: es que yo creo que no hay Dios. Dios no existe. No creo que Dios me vaya a mandar al infierno. Y comienzan esos argumentos humanos, pero es de una persona que no ha nacido de nuevo. Es de una persona sin discernimiento espiritual, es de una persona ajena a los pactos, a las promesas, y que no ha conocido a Dios. Ahora, en este caso el pueblo había visto los milagros, era el pueblo del pacto, habían visto el respaldo de Dios, las bendiciones de Dios, pero a pesar de eso ellos tenían que tomar la decisión de seguir fieles a Dios, de adorar solo al Señor, y en medio de todas las naciones paganas y de toda la idolatría que había a su alrededor, ellos tenían que mantenerse fieles, pero no lo hicieron. Así que llegaron a estar tan confundidos espiritualmente que negaron a Dios y dijeron: Él no es. Y dijeron: y no va a venir mal sobre nosotros. En otras palabras, no nos va a venir juicio. Una vez más uso la figura de usted amonestando a un joven que anda en malos pasos. O puedo agregar la figura de un pastor reconviniendo a un miembro de la iglesia que está viviendo o actuando o tomando malas decisiones en su vida. Y uno puede anticipar el futuro, las consecuencias que van a venir, los problemas que van a venir. Pero cuando la persona está enredada en el pecado, no quiere oír. Cuando la persona está en su terquedad, en su necedad, difícilmente, si precisamente está como está, porque hay una condición espiritual, difícilmente va a oír, va a poner su corazón suave y decir: sí, quiero cambiar.
como que es necesario padecer, como que es necesario sufrir. Y a veces, ni aún padeciendo, ni aún sufriendo, el pueblo se vuelve a Dios. Y esa es la experiencia que redacta o que narra aquí el profeta Jeremías. Así que ellos rechazan a Dios, le desobedecen y terminan negándolo. Eso es lo que pasa cuando alguien no recibe la palabra. Rechaza la palabra, después termina apartándose de Dios. Comienza rechazando el mensaje porque es muy duro, muy golpeado, muy confrontativo. Comienza rechazando la palabra porque como que fue dada en la carne, fue dada de una manera personal, a propósito. Pero después se termina negando al Señor, que es el que envía la palabra. Dios señala que ellos no tienen temor, que llegan a caer en la incredulidad y al final terminan en la confusión, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que los que no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Mire, hay gente que ha estado en las iglesias evangélicas, pero no creyeron a la verdad. Así que cuando se van de nuevo al mundo, a su estilo de vida normal, allá creen a la mentira. Allá son engañados, allá son desviados, son capturados, son enredados, y al final el enemigo ha logrado su propósito: llevarlos a la muerte, llevarlos a la destrucción. Ahora Dios dice, vea cómo Dios obra en este punto. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. En otras palabras, Jeremías, estás loco. Jehová no es Dios y tú no eres un profeta del Dios Altísimo. Y lo que nos estás diciendo no es verdad. Y la palabra de advertencia y de juicio no va a venir sobre nosotros. Esa palabra de padecimiento, de condenación que estás hablando, no nos va a alcanzar. Y entonces Dios dice, como me negaron a mí y dijeron que yo no soy, entonces dice el Señor, voy a hacer que sus profetas sean como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se va a hacer con ellos. O sea que habían otros profetas. Y este es el punto cuando hablamos o cuando estudiamos a los verdaderos profetas en el tiempo, en el Antiguo Testamento. Que Dios levantaba a un verdadero profeta con una palabra de confrontación. Pero el diablo siempre levantaba muchos falsos profetas con palabras de ánimo, de prosperidad, de bendición. Y yo ya he hecho la comparación de que esto es similar a que desde el púlpito, a través de la predicación de la palabra, se confronte el pecado, se llame al arrepentimiento, se hagan señalamientos específicos de los problemas en los matrimonios, la conducta de los hijos, situaciones de pecado personal y así, claro, para que la gente tome una actitud de cambio. Pero ese tipo de mensaje no es agradable para el que esté en problemas, pero es necesario. Y Dios no nos envía a hablar lo que es agradable, sino lo que es necesario. Pero la gente prefiere que se le hable lo que es agradable. Entonces, la mayor parte de iglesias, no voy a cometer el error de pensar que eso es una regla, la mayor parte de iglesias grandes son iglesias donde no hay confrontación. Son iglesias donde no se predica en contra del pecado. Son iglesias donde no existe el mensaje del arrepentimiento. Son iglesias donde no se habla acerca de un cambio. No se habla de seguir a Cristo, de tomar una cruz, porque a nadie le gusta que se le hable acerca de una carga y de tener que vivir como religioso. Y ya no digamos si son jóvenes, pero la Biblia sigue diciendo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero a un joven no le gusta llevar el yugo de la religión, el yugo de estarse congregando cada semana, el yugo de tener que leer la palabra. Qué gran yugo, ¿verdad? El yugo de tener que estarle cantando al Dios que le da aliento, vida y todas las cosas. Qué gran yugo. Jesús no fue en vano que dijo, ligera es mi carga, ligero es mi yugo, llévenlo, porque ese yugo es más liviano que el yugo del pecado, hermanos. Pero un joven no lo entiende, y a veces los no tan jóvenes tampoco. Pero de cualquier manera el punto es que los verdaderos profetas existían en un ambiente donde habían muchos falsos profetas. Recuerde la experiencia de Elías. Solo yo he quedado, le dijo,
y me buscan para quitarme la vida. La experiencia de los profetas verdaderos generalmente fue de persecución, porque ellos confrontaban al pueblo, señalaban el pecado y hablaban de juicio. Y ellos venían de parte de Dios. Pero habían otros profetas que hablaban bendición, paz, prosperidad, seguridad. Y esto nos hace pensar o nos puede hacernos conectar en el tiempo actual con los pastores que son así bien suaves, como que muy amables, como que un mensaje motivacional, un mensaje nada más para entretener, para dar un poco de información, un poco de ánimo, pero nunca hay un señalamiento, nunca hay una corrección. Así que Dios toma una decisión y dice, como ellos dicen que yo no soy, entonces voy a hacer con ellos que ellos sean como el viento. ¿Y como el viento? Invisibles, sin ningún valor, sin mayor influencia. Dios va a tratar con los falsos líderes. Y esto se pone más serio más adelante. Verso 14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Mire, hermano, la desgracia descrita en estas frases que salen de la boca de Dios y que el profeta tiene que declarar. Está hablando acerca de destrucción, está hablando acerca de muerte, está hablando acerca de cautiverio, está hablando acerca de padecimientos de todo tipo. Y Dios les está diciendo, yo voy a traer un pueblo lejano. Y ese pueblo lejano son los asirios, porque luego se cumple que ellos son llevados cautivos a Babilonia. Entonces Dios les advierte, esto es lo que les va a pasar. Y como repito, si esto es hablado por un hombre que esté inspirado por Dios, es una palabra que tiene cumplimiento. Pero por naturaleza, en lo natural, valga la redundancia, por naturaleza, en la relación de los padres con los hijos, los padres tendemos a advertir a los hijos lo que va a salir mal. Pero los hijos, y eso nos incluye también a nosotros cuando estábamos en esa condición, no aceptan la instrucción del padre. Mira, hijo, esa muchacha no te conviene. Mira, hija, ese muchacho no está bien. Mira que debes de esforzarte en el estudio. Mira que esa carrera como que no está muy beneficiosa ahora. Y entonces los padres aconsejan, estorban, corrigen, reprenden, pero el hijo está en la condición en que no está queriendo recibir corrección y al final tiene que recibir las consecuencias de su desobediencia. Así que en lo espiritual esto se da, pero con una repercusión mucho mayor. El Señor entonces habla con claridad y dice, vaya, entonces como me han provocado, como me han tentado, como Él dice que hizo Israel en el desierto, ¿verdad? Que lo tentaron, lo provocaron a ira, como me han retado diciendo que yo no soy Dios, les voy a demostrar que sí soy Dios. Y esto a mí me conecta con las frases que los judíos hablaron también en el desierto. Dios destruyó el ejército de Faraón. Dios humilló por medio de todas las plagas a la nación de Egipto. Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y estando en el desierto dicen, ¿y para qué nos ha traído Jehová a este desierto para que muramos? Eso me hace pensar en el creyente que después de que Dios lo ha salvado, lo ha perdonado, lo ha adoptado, lo ha bendecido, lo ha sostenido, comienza a hablar, es que yo siento que Dios no me oye. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí.
Es que Dios no me responde mis oraciones. Y comienza con sus dudas sobre su relación con Dios. Y llega al punto peligroso donde puede proclamar muerte o puede proclamar una maldición sobre su vida. Como por ejemplo, no, yo creo de que yo jamás voy a prosperar porque yo no veo que Dios me responda. Entonces cuando alguien habla palabras de maldición sobre su propia vida, pensando que esa es la voluntad de Dios, esa es una prueba de incredulidad y esa es una muestra de que está totalmente dudando del poder de Dios para cambiar su circunstancia y como que se convierte en un reto, en una forma de confrontar a Dios diciendo que Él no puede cambiar las cosas. Y entonces Dios reacciona, tanto allá con Israel en el desierto, como en este caso diciendo, bueno, entonces, así como han hablado, que así se ha hecho. Si usted, por ejemplo, dice, yo quizá nunca voy a tener casa. Entonces, si esa es su confianza en el gran Dios de los cielos, pues nunca va a tener casa. Si usted proclama, no, es que yo quizás esta mi enfermedad nunca me voy a sanar, pues ahí se va a quedar con esa su enfermedad. Porque usted está hablando de que el Dios de los cielos no es capaz de cambiar su condición. Entonces los judíos pecaban hasta en esta forma, así que hay que tener cuidado cómo hablamos, hermano. Los judíos pecaron diciendo, ¿para qué nos trajo Jehová a este desierto para que muramos? ¿Para eso los había llevado el Señor al desierto? No, Él los llevaba de camino para Canaán. La voluntad de Dios no era que cayeran en el desierto. Pero ¿cuántos creyentes también han caído en el desierto espiritual de su vida y no han alcanzado las bendiciones que Dios tiene? Y se han retrocedido, se han perdido. Y quizá, si examinamos este principio, en base a palabras que salieron de su boca. Yo creo que es sabio continuar declarando en base a la palabra, estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Porque aunque no veamos las circunstancias cambiadas completamente, tenemos que caminar por fe, y la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso no es un engaño psicológico, es la realidad de aceptar que lo que Dios ha dicho es verdad y es más real que lo que vemos, porque lo que vemos es temporal. Mire, la enfermedad es temporal, pero la sanidad es eterna. Amén. Las cosas que nosotros vemos son temporales, las que no vemos son eternas. Y tenemos que aprender a vivir enfocados en lo eterno, sabiendo que todas las circunstancias van a ser cambiadas, que Dios habla de un día donde va a ser restaurada todas las cosas. Dios habla acerca de restitución, Dios habla acerca de sanidad, y hay que aprender a vivir enfocados en que Dios va a cumplir su palabra. Así que aquí, como retaron a Dios, como lo provocaron, entonces yo les traigo gente de lejos, ni entienden su lengua, y ellos van a comerse sus alimentos, se van a comer a sus hijos, sus ovejas, sus vacas, y va a convertir en nada sus ciudades. Verso 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y yo me maravillo cuando leo esto. Y entonces escribí en mis notas, siempre igual. ¿Por qué siempre igual? Porque Dios siempre es misericordioso, hermano. Imagínense que el pueblo está en una condición tan grave y Dios todavía dice, pero no lo voy a destruir del todo. Porque Dios ya reveló en su palabra, hermano, que Él no quiere la muerte del impío. Eso está escrito en la palabra. Menos Dios va a querer el sufrimiento de sus hijos. Pero hay un montón de hijos que no conocen a Dios ni sus caminos, que creen que la voluntad de Dios es que sufran, porque no conocen los caminos de Dios, porque no han sido diligentes en conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces aceptan como la voluntad de Dios la circunstancia que están viviendo, pero esa no es la voluntad de Dios. Ahora, Dios entonces nos muestra que Él es misericordioso y que a su pueblo siempre le deja un remanente. Así que aunque Dios habla de un castigo bien grande, Él dice, no lo voy a destruir del todo. Verso 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, le dice Jehová a Jeremías, de la manera que me dejaste a mí y serviste dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Y esto a mí me hizo pensar en lo siguiente, la gran pregunta de muchos cristianos.
¿y por qué a mí, Dios? Yo no sé si usted le ha preguntado alguna vez a Dios sobre algo así bien malo, una situación grave en su... ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí? Y el Señor está diciendo que el pueblo, a pesar de que va a recibir un juicio justo por causa de su deslealtad, indiferencia, falta de compromiso, falta de confianza, falta de entrega, negarlo a Él y todavía irse tras los ídolos, todavía van a preguntar, ¿y por qué Dios nos hace esto? Eso suena a, ¿y por qué Dios no me escucha? Usted sabe. No necesitamos preguntarle al Señor, ¿y por qué Dios hace esto conmigo? ¿O por qué Dios no ha hecho esto otro conmigo? Porque cuando examinamos nuestra comunión con Dios, todos podemos llegar a una sola conclusión: tenemos un montón de cosas que no merecemos. Amén. Muchas cosas buenas las hemos recibido simplemente por la gracia de Dios. Y las cosas malas que merecíamos, simplemente por la misericordia de Dios no las recibimos. Ahora, ¿por qué no recibimos más? No es, hermano, que todo el tiempo haya una conexión directa, pero en este caso y en este contexto el asunto es el pecado, pero no es que todo el tiempo la causa del sufrimiento sea el pecado. Recordemos que hay un enemigo y a veces los creyentes sufren porque hay un enemigo. Y yo ya pasé por el punto, o ya desarrollé el punto de: a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Y ese es un punto para que la fe sea aprobada. Entonces tenemos que saber que esta gran pregunta, ¿por qué a mí, Dios?, debería de ser respondida primeramente en lo secreto de la vida de cada persona. ¿Por qué Dios no me ha ayudado a salir de la condición en que estoy? Y probablemente Dios le responda: porque no me ha dado el primer lugar en tu vida. Amén. Quizás digo yo, ¿verdad? Porque no has buscado primeramente mi reino y su justicia. Quizás digo yo. Porque me has robado. ¿En qué te robas? En los diezmos. Porque no has servido con todo el corazón. Porque no has buscado a Dios con todo el corazón, etcétera, etcétera. Pero como aquí el punto es con Israel, yo no voy con usted ahorita. Entonces, cuando dijeren ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo esto con nosotros?, les vas a decir: porque me dejaron y sirvieron a otros dioses, entonces yo también los voy a dejar. Dios es justo. Y entonces Dios les está diciendo: ¿por qué me preguntas que por qué te abandono si tú me abandonaste primero? Ahora, esa es la relación del pueblo de Israel con Dios en el Antiguo Testamento, siendo dejado bajo el dominio del enemigo, siendo castigados porque no quisieron oír la advertencia, no quisieron arrepentirse, no quisieron convertirse, siguieron tercos, siguieron altivos. Entonces, cuando hay altivez, cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, lo último que falta es destrucción. Porque, hermano, contra la arrogancia y contra el orgullo no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer excepto traer la humillación. Y eso Dios lo prueba cuando Él dice en su palabra que a los altivos Él mira de lejos y que Él va a humillar a los altivos. Que antes del abatimiento viene la altivetis. Es un principio espiritual. Entonces, en este caso vemos que Dios está tratando con su pueblo de una manera directa y haciéndoles ver: ustedes me dejaron a mí primero. ¿Cómo ahora me preguntan que por qué les hago esto? Ahora, esto entonces trasladado a nuestra relación personal con el Señor sería: ¿cómo estamos esperando lo mejor de Dios si no le hemos dado lo mejor a Dios? Ahora, yo sé, hermano, yo entiendo que nuestra relación con Dios está basada en que aprendemos la palabra, creemos la palabra y la obedecemos. Pero nuestra mente es asaltada muchas veces con un montón de dudas. Nuestra mente es estorbada. ¿Usted es estorbado mientras ora? ¿Usted es estorbado mientras adora a Dios, mientras alaba a Dios? Porque es que de repente abre los ojos y se queda ahí directo, ¿verdad? Ya no sabe si sigue cantando o no. Porque uno es estorbado en su alma, en su mente. Porque nosotros hemos creído sin haber visto nada. Ahora le aseguro que si usted tan solo viera por un segundo, así como Isaías dice: vi yo al Señor con
segundito que usted viera al Señor, usted quedaría como convencido, como el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo, y ya jamás dudaría. Pero yo entiendo que nosotros somos tentados a dudar, pero por eso es que nuestra fe es más preciosa que el oro, porque sin haber visto hemos creído en el Señor. Y Dios lo hace así para que nuestra fidelidad a Él, nuestra obediencia, nuestras obras tengan mayor valor. Porque imagínese usted cuál es la contraparte. Ángeles que conocieron la gloria de Dios se rebelaron y lo abandonaron. Seres humanos pecadores que nunca lo hemos visto, aquí estamos el martes, aquí estamos el jueves, aquí estamos el domingo, y los que sirven aquí están el lunes, y otros que como están sirviendo en el CEN, aquí están el sábado, y cada uno con una devoción y con una entrega. ¿Por qué? Porque hemos creído que Él es el Dios de los cielos, porque hemos creído que somos ovejas de su prado, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esa fe, esa creencia nos lleva a desarrollar un estilo de vida. Pero todos, mientras tenemos ese estilo de vida, podemos pasar por etapas donde somos detenidos por ataques espirituales para apartarnos del ministerio, apartarnos de la iglesia, desligarnos, no leer la palabra, no orar. Todos somos bombardeados en las mismas áreas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, y es la batalla de la fe. Es por permanecer en la fe. Hay un enemigo que va a querer apartarnos, y lo logra, y lo ha logrado con muchos. Por eso la palabra dice que el que está firme, mire que no caiga. Así que la gran pregunta: ¿por qué a mí Dios se basa en no reconocer que la muerte y el sufrimiento tienen su origen en el pecado? Ahora entendemos de que en otras ocasiones será porque hay un enemigo, en otras ocasiones será porque nosotros hemos obviado el tomar decisiones en base a la sabiduría de Dios, pero en muchos casos es porque hemos pecado. Ahora, en otros casos habrán situaciones en las que la razón por la cual Dios permite el sufrimiento es porque Dios quiere glorificarse ahí. Dios dejó que Lázaro se muriera. ¿Para qué? Para glorificarse ahí. Esperó que él estuviera bien muerto para hacer un milagro más grande. Verso 20: anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Es Dios quien llama al pueblo pueblo necio. Y dice: un pueblo que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Ahora, esto tiene una connotación espiritual, ¿verdad? Ver espiritualmente, entender espiritualmente. Pero el Señor revela que el problema es que el pueblo tiene un corazón falso. O sea, un corazón que no es sincero. No hay de veras una devoción, un temor, un afecto por Dios, sino que es fingido, es superficial, es nada más religioso. Y ese corazón falso y rebelde hace que la gente no logre desarrollar esa comunión con Dios. Así que Dios revela que es un pueblo necio, que es un pueblo con un corazón falso, y que por esta razón, aunque tienen ojos y tienen oídos, no llegan a comprender esta simple verdad: si hay una creación, es porque hay un creador. Cuando usted sea asaltado con esas dudas acerca de Dios, y que si Dios lo está escuchando, y mientras está con los ojos cerrados adorando, y usted quiere imaginarse a Dios y no puede, y está en ese conflicto de fe de adorar al que vive por los siglos y al que está sentado en el trono, cuando usted sea asaltado con dudas en su mente sobre la realidad de la existencia de Dios, piensa en esto: hay una creación porque hay un creador. La creación muestra la gloria de Dios.
La creación nos muestra la sabiduría de Dios, nos muestra el poder de Dios. Estaba leyendo por ahí que los científicos por años han trabajado para poder tener un panorama claro de las galaxias. Y hablan no sé de cuántos millones de píxeles y en cuántas pantallas tienen que dividir ese asunto para poder ver toda la gran cantidad de estrellas. Porque mire, aunque aquí no las miramos, por lo nublado, por la ubicación que tenemos, hay otros lugares, como le he mencionado, en Belice, donde qué precioso es ver un cielo estrellado. Pero aunque pudiéramos ver el cielo completamente estrellado, lo que vemos no es todo lo que existe. Solo es una parte de todo lo que existe. Y los científicos están ahí tratando de armar todo aquello para mostrar la grandeza de la galaxia, del universo. Y nosotros no podemos alcanzar a entender, pero a través de la creación podemos saber, existe un creador. Y por eso David, entendiendo eso, dijo: mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Hay que entender que hay un creador. Así que no esté dando vía con esos dardos del enemigo, que si hay un Dios, que si Jesús está sentado a la diestra del Padre, que si está oyendo su alabanza. Hay una creación, por lo tanto hay un creador. Y Dios revela en el verso 25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, la lluvia, la bendición. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y esto a mí me recuerda este principio. Nosotros no ganamos las bendiciones, hermano. Las bendiciones no se ganan, pero se pierden por el pecado. ¿Cómo entonces si no las ganamos se pierden? Porque el pecado nos estorba de recibir las bendiciones de Dios. Y Dios de una manera bien clara se lo hace saber al pueblo. Entonces tomemos nosotros estos principios. Como le dije, estamos examinando lo que el profeta habló y todo ese ministerio de más de 50 años, pero para aplicarlo en nuestra vida. Tome este principio, mire, del verso 25. Las iniquidades estorban las bendiciones. Los pecados apartan de nosotros el bien. ¿Alguien entiende esa frase? Es simple, no requiere mayor explicación. Está diciendo que nosotros podemos dejar de recibir las bendiciones por el pecado. Verso 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dios está diciendo que los líderes judíos, los profetas y los sacerdotes eran perversos. Y como yo estoy haciendo aplicaciones prácticas contemporáneas, yo puedo decir, la iglesia está llena de ministros perversos. Hay un montón de gente en el liderazgo que está prosperando, que están abusando, que están tomando provecho, que están haciendo mercancía, como dijo el apóstol Pablo. Están abusando de su don. Están cayendo en el pecado de Balaam. Entonces el Señor revela que los profetas y los sacerdotes tenían un corazón incorrecto y un interés en el dinero. Y por causa de eso Él va a traer su juicio. Dice que se han enriquecido con engaño. Y yo creo que esa es la verdad actualmente, hermano. ¿Alguien me está oyendo? Mire, se lo voy a decir aquí en confianza. Hay un montón de pastores que se han enriquecido engañando a la gente. Hay un montón de estafadores en el evangelio. Hay un montón de mentirosos. Gente, hermano, que se atreve a jugar con lo sobrenatural, con los milagros, con el llamamiento. Pero como dice la palabra, la condenación no se tarda, dice el apóstol Pedro. Dios va a traer el juicio, pero usted tiene que saberlo, para que eso no lo desanime, no lo haga tropezar, porque hay un montón de gente que ha tropezado en eso. Y entonces vienen y dicen, si todos los pastores son sinvergüenza, y señalan a todo, ¿verdad? Y hay una condenación y hay un juicio sobre todo. Lo cierto es que hay muchos líderes cristianos, hay muchos ministros y muchos pastores que se han enriquecido con engaño.
Hay mucha gente que está manipulando las cosas espirituales. Y el asunto es que en el verso 28 dice, sobrepasaron los hechos del malo. O sea que hay pastores y ministros que son peor que los inconversos. Hay un montón de líderes de música, gente que anda evangelizando, gente que anda profetizando, gente que anda enseñando, que se están engordando en base al abuso de su ministerio, en base al engaño. Y como Dios es justo, Él debe castigar la maldad. Y yo ya le mencioné en esta serie que el juicio comienza por la casa. Amén. Y por eso la palabra o el apóstol dice, y si el juicio comienza por casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ahora, el juicio comienza por la casa. Y si comienza por la casa, comienza por los líderes. Dios va a juzgar a los líderes. ¿Qué podemos aprender de esta lección o de este capítulo? Que tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra vida, y que no tenemos que tropezar por la condición incorrecta o de pecado que los líderes o de las cosas que oigamos que suceden alrededor del mundo, porque el Señor tiene todo el control y Él va a traer a juicio toda obra. Concluimos entonces, oramos para despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, por la amonestación. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero